Hola a todos, mi nombre es Claudia Nieto del curso de Antropología, exactamente del número 100.007 a 611 y del grupo 100.007-30. Este es el apoyo audiovisual correspondiente a la unidad 2, fase 3, en el que hablamos del concepto de la antropología y su relación con la cultura. Básicamente, pues lo que buscamos es hacer aclaración de ciertos conceptos antropológicos y su relación estrecha con la cultura. Tanto teórica como lo que vemos en la realidad o lo que se maneja hoy en día de este concepto. La cultura básicamente es los comportamientos, costumbres, rasgos que puede tener una persona o un grupo de personas dentro de una comunidad, ¿sí? Si vamos a estudiar como tal la cultura, esta se define con muchos variables de pasado, en las que podemos tener dos teorías que nos sirven para apoyarnos para definir lo que es la cultura y de cómo afecta la antropología. Dentro de eso está la teoría darwinista. ¿Por qué me retomo o por qué voy a tomar las teorías de la creación o formación o evolución del ser humano? Porque básicamente de ahí nace muchos aspectos, costumbres y características específicas del ser humano que convive en sociedad, ¿sí? Desde la antigüedad, desde el primer hombre, desde el inicio, se han visto enmarcadas estos rasgos característicos que colocan al ser humano dentro de estereotipos que permiten definir ciertas culturas de acuerdo a su continente, a su país, a sus tradiciones religiosas. Como les comentaba, dentro de las teorías que yo quise mencionar está la darwiniana de Charles Darwin. Esa teoría maneja todo lo que tiene que ver con la evolución del ser humano desde su contextura física y su contextura psicológica. Básicamente esta teoría maneja tres características, que es la transformación, que es la diversificación y que es la adaptación. Si vamos a traer esta teoría a la realidad, pues al momento moderno, a la edad moderna, nosotros nos damos cuenta que se ha multiculturalizado el hecho de la adaptación del ser humano dentro de los diferentes grupos que se han conformado. Ya hay una mezcla, una simbiosis dentro de los seres humanos que no permiten tener unos rasgos particulares de culturas, sino que unos aspectos de unas se mezclan con otras, ¿sí? Pero también es importante hablar de otra teoría muy paralela que se podría también darle mucha importancia, y es el hecho de las creencias religiosas, ya sea dependiendo de la asiática, o ya sea dependiendo de la luterana, o ya sea dependiendo de la cristiana, de la judía. Bueno, el hecho es creer en un ser superior, como se le pueda llamar en cualquiera de las diferentes culturas, que es el que transformó, el que creó, el que permitió tener un universo como el que ahora vemos y un mundo como el que ahora compartimos, en donde la relación Dios, hombre, mujer, naturaleza y animales es en un mismo espacio y nos permite crear diferentes rasgos de respeto, de sociabilidad, de comunicación, así no sean los mismos lenguajes. Entonces, si vamos a definir o si vamos a relacionar la palabra cultura dentro de uno de los rasgos principales y característicos de la antropología, es muy importante decir que sí, que los dos se relacionan y que inclusive la cultura o la antropología depende necesariamente de la cultura, y que con el paso del tiempo, cuando se descubren o se hacen tantos descubrimientos de la historia y de pasados y de antepasados y de tantos hechos relevantes que han sucedido, nos vamos a enmarcar en que esos hallazgos antropológicos definen muchos rasgos de diferentes sociedades. Es importante tener en cuenta que la cultura no es genética, es histórica. Por ende, todos estos rasgos y todos estos comportamientos y hábitos se han trasladado de generación en generación. Muchos han desaparecido o se han transformado, como otros siguen intactos. Por mencionar un ejemplo, el tema de las creencias religiosas con respecto a los animales sagrados en la India, ¿sí?
Esto es, es un rasgo muy característico de esta cultura y con el paso del tiempo nunca se ha transformado, por el contrario se fortalece. ¿Sí? Como en otras culturas sí se han venido desapareciendo las culturas indígenas, por ejemplo, se han visto desplazadas, se han visto eliminadas, han desaparecido. Esto se ve más en el occidente y afecta mucho el hecho de las sociedades porque perdemos nuestra historia y perdemos muchos rasgos de donde nosotros, los occidentales, y en el caso de Colombia, descendemos. Entonces, el uno está muy vinculado con el otro y el uno depende muchísimo del otro. Dando definición a tres conceptos que están muy concatenados con la cultura, podemos decir que el etnocentrismo es cuando una cultura es muy superior y tiende a relegar o a desvalorizar otras culturas que no están a su mismo nivel. En el caso del relativismo cultural es cuando nos ponemos en el lugar de esa cultura por medio de esa sociedad para poder entender sus patrones de comportamiento y así estudiar su pensamiento crítico y su pensamiento interno, es decir, el por qué esas personas se comportan de esta manera. Y en el caso de la inculturación es cuando una persona se ve obligada o quiere hacer inmersión en otra cultura que no es la propia y empieza a adoptar patrones de comportamiento, hábitos, costumbres que los llevan a hacer un cambio dentro de su hábito normal o dentro de su comportamiento normal o con el que él ya había crecido o el nativo de su costumbre o de su comportamiento. En la modernidad estamos sometidos o estamos siendo llevados por los medios de comunicación, televisión, radio, prensa, para que nos coloquen o nos hagan inmersión en culturas que no son propias, pero que son traídas por medio de estos medios a nuestras vidas y a nuestras sociedades para que así cambiemos nuestros patrones de comportamiento. Por ejemplo, si hablamos de cultura y sociedad, ¿cierto? Hay costumbres, normas, comportamientos que hacen que todas las personas se vean muy parecidas unas con otras, ¿sí? Por ejemplo, en este momento, si vamos a mirar esta imagen, es un día normal laboral en el que a mediodía, donde las personas normalmente almuerzan, ya sean trabajadores de una empresa, y que mantienen unos rasgos muy particulares, ¿sí? En los que no vamos a entrar en este momento a especificar, se juntan o se unen en torno a un deporte para poder transmitir un lenguaje en común o una costumbre muy particular, ¿sí? Esto es parte de las sociedades que vemos hoy en día. Las sociedades son básicamente un grupo de personas pues que arreglan una convivencia bajo unas normas, ¿sí? Muy parecidas, unas leyes muy comunes y unos comportamientos muy similares. Estos comportamientos similares son los que nosotros denominamos cultura.